Entonces vamos a ir el día de hoy al libro de Colosenses. Aunque vamos a tocar varios puntos, vamos a ir como base al libro de Colosenses, a la carta a los Colosenses, capítulo 4. Vamos a utilizar los versos del 7 al 8. Amén. Colosenses 4, del 7 al 8. Allí ya Michelle sabe dónde está Colosenses, ¿no? Amén. Después de Filipenses, allí está Colosenses. Del 7 al 8. Amén. Este título quise colocarle esto: la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Colosenses 4, del 7 al 8. Amén. Y vamos a dárselo a la hermana ya. Ok, entonces vamos a leer estos dos versos como base para desarrollar el tema de hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Colosenses ok. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para estos mismos, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias a ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos contemplar, Señor, tu palabra, Señor, y conocerte cada día más, Señor. Gracias, Señor, por esas personas que tú has llamado, Señor, a ser parte de tu cuerpo, a ser parte de este cuerpo, Señor, que es Cristo, nuestra cabeza, Padre amado. Pero a ti te ha placido que formamos parte, Señor, de Él, Señor. Hoy yo pongo delante de ti, Señor, esta palabra del día de hoy, esta enseñanza. Que seas tú llenándonos a cada uno de nosotros, Señor, para poder tener sabiduría, Señor. Poder llenarlo, Señor, de fe. Poder llenarlo de dominio, Señor, de control, Padre amado. Que seas tú utilizando, Señor, nuestra boca, nuestro cuerpo, Padre amado, aún nuestra mente, para tener el verdadero discernimiento, Señor, en el nombre de Cristo. Que sea el Espíritu de Dios, Señor, recordando todo lo que hemos de hablar y lo que debemos aprender, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Como lo venía comentando, mi hermano, el Señor me puso ese sentir de hablar de este personaje, como muchos personajes hay en la Biblia, que a veces no conocemos. ¿Ok? Y me puso a hablar de este personaje que es Tíquico. ¿Quién conoce a Tíquico? ¿Quién ha leído de él? Son pocas partes las que aparecen, ¿no? Pero con ese versículo y con otros más que vamos a estudiar, nos demuestra esa calidad de persona que era. Esa calidad de siervo que era Tíquico. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos en Cristo, iglesia del Dios viviente. Hoy nos toca hablar un tema muy importante en la iglesia, que es la unidad, el trabajo en equipo, la colaboración, el amor por la obra redentora que hizo el Señor, que es su muerte y su resurrección. Amén. Cuando nosotros tenemos, siempre lo digo, ¿no? Cuando nosotros tenemos eso allí arraigado, que es la muerte y que es la resurrección, como lo dice Colosenses 2, 14, 15. Quiero leer este versículo también de introducción, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados de las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, cuando nosotros tenemos claro cuál fue la obra redentora del Señor, la creemos, la atesoramos y la hacemos nuestra. La obra de la cruz, el cual venció el pecado, el cual venció la muerte y nos dio poder, nos dio dominio, y dependemos de esa obra, el cual resucitó. El pueblo comienza a ser parte fundamental y conocer esa obra, mi hermano. Ahí nosotros empezamos a ver la formación como servidores. Una vez les prediqué que todo ese poder emana de allí, de cuando tú crees en la cruz, cuando tú crees en la obra redentora, cuando tú estás seguro de eso. Viene un poder a ti, viene una autoridad, viene algo que llega a tu vida, que te hace formarte como siervo, como servidor, como una identificación que te llega a tu vida, que es en Cristo Jesús. Sin conocer la obra redentora y sin hacerla parte de nosotros, mi hermano. No es que nosotros la hicimos, la hizo Cristo, pero esa es nuestra identificación. Cuando nosotros tenemos claro que por esa obra nosotros hoy estamos aquí, que por su gracia, que por su misericordia estamos aquí, y todo bien añadido, es que empezamos a formarnos como verdaderos hijos de Dios y servidores, y eso lo vamos a ver. Amén. Por eso la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, como lo dice Corintios 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Es decir, somos un cuerpo. ¿Ok? Somos un cuerpo en Cristo. Cristo es el cuerpo. Pero nosotros, cada uno, representamos a un miembro en ese cuerpo. Amén. Y nosotros, para que andemos bien, tenemos que trabajar en unidad, unidos en el cuerpo del Señor. Y cuando nosotros trabajamos unidos, ahí donde el Señor se va a manifestar y cada vez va a dar más. Entonces vemos este personaje Tíquico, que muchos dicen, wow, ¿quién será ese pastor? ¿Sí lo has leído, Michelle, de Tíquico? Allá, Marian, a lo mejor sí, pero no se acuerdan, y Saidí. Que él era amigo de él. Onésimo sale como uno de los actores principales en la carta de Filemón, ¿cierto? Los que han leído la carta de Filemón, uno de los es Onésimo, pero Tíquico era parte también. Entonces, nada más el nombre de Tíquico, vamos a ver un poquito el contexto histórico, significa afortunado, ¿ok? Afortunado. Él era un cristiano de Asia Menor, convertido por la predicación del Evangelio, del ministerio de los apóstoles, de Pablo prácticamente. En ese tiempo Pablo le tocó eso, ¿ok? Él viajó con Pablo, así como con él. Y Pablo lo envió a hacer muchas cosas, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo envió a muchos lugares a hacer un propósito. Era una persona que ayudaba a la obra del Señor. Era un siervo. Por eso que Pablo, vemos como dice que era él, ¿verdad? Un siervo fiel. Un amado hermano. ¿Ok? Entonces vemos que él fue el encargado de también llevar varias cartas, como la de Éfeso, lo vamos a ver, como esta que estamos leyendo. También dice que llevó la carta de Filemón. Pero lo importante del Señor, cuando yo le digo, yo veo ese personaje, el trasfondo de ese personaje es una enseñanza, como hay muchos personajes aparte de Tíquico, que es una enseñanza para la iglesia, para nosotros, porque esos eran hombres
que creyeron, que caminaron con el Evangelio. Y eran útiles, dile al lado, y eran útiles en la obra de Dios. Eran hombres útiles para la obra de Dios. Y para eso venimos nosotros aquí a formar todos los domingos, para ser hombres útiles en la obra de Dios. Amén. Y por eso digo, bueno, vino la iglesia, la principal iglesia, la que siempre está con nosotros. Los invitados no vinieron hoy. Pero ¿será que este mensaje es para los formadores, los que van a formar también? Los que van a hacer, dile, este mensaje es para mí. Dile, es para mí. Porque el Señor quiere que seamos útiles para la obra de Dios. Esa es la base de nosotros aquí en el Evangelio, no hay otra. Es la base. Para eso venimos, ¿sí o no? Sabemos que somos salvos por gracia. Sabemos que el Señor hizo una obra. Ahora venimos también a ser útil para la obra de Dios. Dile, ¿tú vas a ser útil para la obra? Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar, pues dígale, vamos, dígale de al lado, vamos a empezar. Ok, el verso 7. Ya vemos quién fue Tíquico, ¿no? Y vamos a seguir viendo sus características. Dice así: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Empieza diciendo el apóstol Pablo, presentando a Tíquico, que todo lo que a él se refiere lo hará saber. Tremendo, ¿no? Porque vemos que esa confianza que tenía Pablo con Tíquico, el cual era un hombre lleno, para tener esa confianza tenía que ser un hombre lleno de amor y servicio a Dios. Él era un hombre ¿qué? Vamos a repetir, era un hombre lleno de amor y servicio a Dios. Y sabía y entendía la obra que se estaba llevando en ese momento. Ese ministerio, el cual Pablo era el principal, pero él entendía eso. ¿Ok? Por eso Pablo dice, él hará saber todo lo de mí. Mira la confianza que tenía Pablo con ese hombre, ¿verdad? Que él le dijo, él hablará por mí. No se preocupen, porque él hablará por mí. Yo me recuerdo, no que estoy comparando a Tíquico con Jesús, pero hace una comparación cuando estaba la transfiguración. Acuérdense de eso, ¿verdad? Que habló el Señor y ¿qué les dijo? En la transfiguración, lo vimos no hace mucho, ¿no? En el estudio de Mateo. A él oíd, ¿entiendes? Cuando hay una persona segura, que tú tienes un siervo de Dios, que está capacitado, que es fiel, que un siervo que quiere, tú lo vas a mandar a ciegas que hable. Pablo lo mandó en representación de él. Había una obra, había unos hermanos que necesitaban de llevar una encomienda, de llevar una carta, y ahí va Tíquico. Ahí va él. Y bueno, cuando, imagínate, allá no iban con autobús como ahorita. ¿Cuánto tiempo se podía tardar en esa misión? Y podían pasar horas, pero era el amor, más que por Pablo, el amor por el Señor. El amor porque ellos habían entendido ese evangelio de salvación. Ellos habían comprendido que ellos tenían que ser útiles, como hizo el Señor, para toda buena obra. Y ellos estaban dispuestos. ¿Sí o no? Pero le decían, no, yo voy a ir la otra semana, Pablo. Yo iba. A pesar de que en ese tiempo habían procesos, habían problemas, tenían que pasar situaciones. Muchas de esas cosas Pablo también estaba pasando procesos de persecución, de cárcel. Pero había hombres de Dios que seguían la obra. Hombres de Dios comprometidos. Y uno de esos era Tíquico. Por eso que en este tiempo, mi hermano, el Señor lo que necesita son gente comprometida en la obra de Cristo. Gente llena de su Espíritu Santo, que crea que no es en vano lo que están haciendo. Que no se muevan por cosas, que no se muevan por lo que la gracia ha recibido. Porque cuando yo veo estos personajes, wow, el Señor me puso a ver. Y veo la confianza que le tenía el apóstol Pablo a él, como a varios, como a Timoteo, que lo enviaba en representación de él para llevar las buenas nuevas a muchos lugares.
Y una de las características de ese que le dice, amado, ¿qué le dice? Pablo, más que un creyente, o más que un discípulo de él, más que un miembro de su iglesia o de su congregación, era una persona muy apreciada para él. ¿Por qué? ¿Por qué pensarán ustedes eso? Primeramente, yo creo, era por la obediencia y el amor que tenía ese hombre con la obra y con Dios. Por eso que Pablo le decía, amado hermano. Dile al lado, tú eres amado. Por el Señor somos todos amados. Y tenemos que estar claros en eso. Y más aún podemos, por eso que en una congregación, mi hermano, que esté con una visión. Por eso que ellos estaban con la visión del propósito que había que hacer. No importara quién era el que mandaba, no importara quién era el que tenía, cada quien tenía una visión y un propósito y algo que hacer. Y ellos lo hacían con amor, con gozo. Y por eso que ese ministerio de Pablo estaba lleno. A lo mejor siempre vemos, mi hermano, siempre vemos las personas, el principal, vemos a Pablo, vemos al pastor, vemos a ese no, pero ahí siempre va a haber personas que pasan desapercibidos como Tíquico, ¿sí o no? Porque muchos no lo sabían y son personas que fueron fundamentales en esos ministerios, para que esos ministerios crecieran, para que esos ministerios avanzaran. Y a veces creemos que lo que hacemos no lo queremos que sean vistos por los hombres. No, el Señor lo ve todo, mi hermano. El Señor va a ver cada una de las cosas que tú puedes ayudar. Por eso que Pablo lo reconocía como un gran hermano en la fe. Pablo, aparte de ser hermano, él lo reconocía, él dice, mi hermano amado. Y cuando yo veo esos títulos, son pocos los que a veces están allí. En Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si todos somos hijos de Dios, cuando creemos en el Señor, como dice también Juan 1:12, ¿sí o no? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de ¿quién? De Dios. Pero y somos hermanos en Cristo, por eso que nos llaman hermanos, por la fe del Señor, no porque somos hermanos de sangre. Pero el título que le da Pablo, o como lo llama, es hermano amado. Wow, algo más, ¿verdad? Es como algo especial. No es porque Pablo lo quería más a él que a otros, sino porque lo que él demostraba, lo que él hacía, ese amor que él tenía al servicio de Dios. Por eso que yo le decía que en una iglesia hay una cabeza. Es parecido al cuerpo de Cristo, pero hay miembros, hay personas que tienen que llenarse de esa visión, que tienen que llenarse de ese amor del Señor, que tienen que caminar según la visión que está en la iglesia de Cristo, para que puedan llenar y ser utilizados por el Señor. A veces tenemos tantas cosas y yo veo estos personajes que a pesar de que podían tener preocupaciones, ellos amaban a la obra de Dios. Y vemos que el amor cubre multitud de pecados. Ellos animaban a otros. Ellos eran hombres impulsadores de la obra. Dígale, impulsadores de la obra. Impulsaban la obra. Estaban siempre, a pesar de que, me imagino que tenían sus ocupaciones, ellos eran unas personas que estaban impulsando la obra del Señor. No esperaban que nadie le dieran aplausos ni de hombre. Ellos se gozaban con ser parte de la obra de Cristo. Y más adelante la recompensa viene del Señor. Yo siempre he entendido, y también muchos predicadores he escuchado y me ha gozado, que nosotros ya tuvimos un regalo, que es la salvación, la vida eterna, esa obra redentora, que nadie hicimos nada por él, sino Cristo lo hizo. Ahora todo lo que venga es añadidura, Michael. Ahora todo lo que venga es añadidura del Señor. Todo lo que pueda venir en nuestras vidas
tu hijo, tu esposa, lo que te pueda dar el Señor. Tenemos que darle gracias a Dios que conocemos la palabra y que somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí donde a veces parece al revés. Primero yo recibo todas las bendiciones, después le doy gracias al Señor. No, lo que tú has recibido es grande. Gózate con eso. Lo demás va a venir añadido. Gózate con lo que tú has recibido. Entonces sigue diciendo fiel ministro. Le dice, ¿no? Vemos que fiel también se puede traducir como digno de confianza, que es el griego pisto, ¿no? Y ministro, que es diáconos, es la palabra diácono en el griego, es que enseña la palabra de Dios, o maestro de la palabra, ¿no? Entonces está diciendo que este hombre es un fiel, un digno de toda confianza. Que digo, a pesar que no le estaba dando dinero, no le estaba dando posición, no le estaba dando cargo, lo que Pablo expresaba sobre ese hombre era grande, porque él era digno de la confianza de un hombre como Pablo, que tenía cargo y responsabilidad de ministerio. Y él era una persona, diga otra vez, útil para el ministerio. Era una persona útil. Es igual nosotros, tenemos trabajadores. Muchos tienen trabajadores, muchos han trabajado. Y vemos si somos útiles en el trabajo. ¿Sí o no, mi hermano? Ah, Jorge, si tú no eres útil en el trabajo, ¿qué pasa? Aquí el Señor no vota a nadie. La diferencia es esa. Nosotros lo hacemos por voluntad. Este hombre no era por un sueldo que estaba allí. No era porque le iban a dar un cargo. Pues nosotros vamos al trabajo por un sueldo, ¿sí o no? Si no te pagan, tú vas al trabajo, hermano, allá, Uber. Pero si tú no haces bien las cosas allá, ¿qué pasa? Wow, ¿verdad? Y nosotros procuramos hacer todo bien, porque si no, Freddy, chao. Wow. Pero para el Señor es igual. Más todavía, porque el Señor ya los pagó adelantado. El Señor nos dio salvación, nos dio vida eterna. Nos regala nuevas oportunidades. Y el Señor no te dice, si tú lo haces mal hoy, mañana te sales. No, si tú lo haces mal hoy, yo te levanto. Yo te doy otra oportunidad. Y wow, cuando vemos esto, que este hombre era fiel. Vamos a Tito, a la epístola de Tito, y vamos a empezar a ver parte de estas características y cómo la Biblia nombra a este hombre. Tito 1:7, y dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, porque somos ejemplo de otros. ¿Ok? Ahí nos habla de unas características de las personas que empiezan, que quieren a trabajar y a ser parte de la obra del Señor. ¿Ok? Y este hombre tenía esas características. Y cuando una persona tiene esto, hermano, empieza el Señor a darte responsabilidades. Dile, empieza a darte responsabilidad. A veces queremos las responsabilidades, pero si no tenemos esto, hasta el enemigo lo va a avergonzar, hermano. El diablo te va a avergonzar, no la iglesia, el diablo te va a avergonzar y te va a dar. Pero cuando tú empiezas a tener eso, a caminar eso, van a venir las responsabilidades. El Espíritu de Dios va a trabajar y le va a dar luz a esas personas para que tú estés en responsabilidad. Como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enviaba a esos hombres. No enviaba a cualquiera. Imagínate que envía uno perezoso. Una carta y no llega nunca la carta. Ah, hermana María, no, todavía no puedo, estoy trabajando. Tenía que ser hombres que tenían esa fuerza, que sean dignos de toda la confianza del Señor. Y cuando leemos esto, cuando yo estaba estudiando esto, wow,
el Señor no ha de saber que la importancia que nosotros debemos de discipular, que nosotros debemos de a veces instar y enseñar en toda sana doctrina a las personas. A veces las doctrinas no nos gustan, a veces las enseñanzas nos gustan, pero los frutos son eso. Cuando alguien está formado, ya estamos hablando que hay cosas que tú no puedes decir que estás bien porque tú lo estás formando mal. ¿Entiendes? Y la palabra a ti, como dice, y vamos a ver aquí, te manda que tú formes personas según la sana doctrina, según el Señor. Vamos a 1 Corintios 4:12, dice. 1 Corintios 4 del 1 al 2. Disculpen. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sea hallado qué? Fiel. ¿Debemos ser fieles en qué? En todo. Vamos a ver aquí, yo quiero ver, ¿en qué debemos ser fieles al Señor? Dígame, vamos a empezar por ejemplo. En la casa, ¿ah? Allá María. ¿Ok? ¿Cómo vas a ser fiel en los trabajos? Un ejemplo. Yo quiero que ustedes, vamos a empezar a ver en qué debemos ser fieles. ¿En qué parte del trabajo? ¿Ser malos trabajadores? ¿Ser mentiroso? ¿Andar? ¿Qué más? ¿A dónde más debemos ser fieles? Allá, Jorge. ¿Está en el trabajo? ¿Cómo en los momentos difíciles? Ajá, pero yo quiero más claro, yo quiero que eso quede más claro, un ejemplo clarito, que lo podamos entender, hasta un niño lo puede entender. Ok, ¿qué más? Yo quiero que, ¿qué más debemos ser fieles? Fiel a la obra de Dios. Y ese fiel a la obra vienen muchas cosas. El compromiso, la fidelidad en el servicio, la fidelidad en las responsabilidades que nos dan, la fidelidad hasta aquí, en estar esperando a las personas, en moverse. Eso es fiel. Que si te digan una hora, tú tratas de llegar a esa hora. Mira, hay muchas cosas. Ellos le decían, ve, no iban el otro día, iban cuando ellos se acordaban, sino cuando el Señor Jesús llamaba a los discípulos estaban ahí. Y esa fidelidad abarca todo, la fidelidad con nuestro hijo, la fidelidad con nuestra esposa, la fidelidad en el ministerio. En todo, mi hermano, y vamos a ver cómo esos hombres y mujeres del Señor, que eran fieles en muchas cosas. Amén. Hasta en las ofrendas, en eso también hay mucha gente que tiene que ser fiel. Suena como a manipulación, pero hasta en eso debemos ser fieles al Señor. En todo, mi hermano. En decir la verdad, en comprometerlo en la obra. Que si yo digo voy a hacer una cosa, voy a estar. Si yo me estoy formando para amar a otro, tengo que estar fiel en eso. En buscar a la persona, en caminar. Si queremos ser, que nos llame amado hermano. O que el Señor nos llame mi hijo amado. ¿Quién no quiere que el Señor le llame así? Levante la mano el que no quiere. Ahora, ¿quién quiere que el Señor le llame mi hijo amado? Como que Michela levantó un poquito. No, es que es así. ¿Quién no quiere eso? Ah, María, ¿tú quieres que el Señor te llame cómo? Sí. Wow. No importa lo que te llame el pastor. Pero lo importante es que llame el Señor. Sabemos que ministro, como decía, es una persona que enseñaba la palabra de Dios. Y por eso, mi hermano, 2 Timoteo 2:1-2 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto escalma a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ok? Mira lo que le dice, mira Timoteo. Yo quiero que tú enseñes a los otros, que sean hombres idóneos.
no que le enseñen a lo, sino que enseñes como dice la palabra de Dios, que lo forme como dice la palabra de Dios. ¿Le va a gustar? A lo mejor no. A lo mejor no le va a gustar. Pero nosotros estamos llamados para eso, para formar personas. Que usted pueda ser ese Tíquico o ser esas mujeres que vamos a ver también, que iban, caminaban y que eran útiles en la obra del Señor. ¿Sí o no? Que eran útiles. Vamos a buscar Mateo 25, 23. Yo creo que se lo sabe. La de los talentos. Y uno le dijo, siervo inútil. ¿Verdad? El que no hizo nada. El que se quedó sin hacer nada lo escondió. El talento. Pero al otro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dígalo ahí fuerte, Brian. Buen. ¿Qué más? Entra en el gozo de mí. Tremendo, ¿no? Y el Señor quiere, el Señor nos levantó, mi hermano, a todos, porque no al pastor, y vamos a ver. A todos nos levantó para eso. Porque aquí hay otra palabra que le dice consiervo en el Señor. Mira lo que le dice Pablo, consiervo en el Señor. Es decir, servidor de un mismo amo, que sirven a un mismo Dios. Acuérdense lo que le dijo el ángel a Juan en la revelación de Apocalipsis 19. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a leerlo un poquito, 19, 9 a 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mirá, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel le dijo, párate, yo soy igual que tú. Adora a Dios. Yo soy consiervo, yo sirvo al mismo Dios que tú. Tú estás haciendo un trabajo y yo estoy haciendo otro. Eso es lo que le dijo Pablo a ti. A pesar de que yo soy el apóstol, tú eres igual que yo. Tú estás haciendo un trabajo como yo. Pablo reconoció que eres un siervo igual que él, que estaban sirviendo a un mismo Dios. ¿Entiendan? Y a veces creemos, no, que eso lo haga aquel. Yo no tengo ese título. Yo no estoy encargado para eso. No, nosotros somos siervos del Señor. Y pasamos a ser consiervos de un líder, de una persona, cuando nosotros caminamos y estamos siendo útiles para la obra de Dios. Por eso es que somos miembros en el cuerpo del Señor. Y yo quiero, por eso es que el Señor me inquietó aquí en este mensaje, porque el Señor quiere que nosotros, los que estemos allí, empecemos y caminemos en una visión, que servir, que ser útil para la obra de Dios. Todo, desde Michelle, desde Juber, desde la hermana Freddy, ¿entienden? Caminemos en la obra de Dios, porque hay mucha gente, y vamos a ir más abajo, que ustedes van a tener que confortar, que usted va a tener que hacer lo mismo que hace el pastor, lo mismo que hace el hermano. Eso lo vamos a hacer. De repente no va a ser mañana, no va a ser pasado, pero vamos a tener que empezar a ser útiles a la obra de Dios, porque ese es el trabajo de la iglesia. Para eso venimos a formarnos aquí en la iglesia. Y esa obra de ellos se levantó por hombres como Tíquico, por mujeres llenas del Señor, no solo por Pablo, porque el Señor usa a quien quiera dejarse usar. Y esos son los ministerios. Los ministerios se levantan con hombres y mujeres que amen la obra de Dios, que amen la obra de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, ¿quién aquí ama la obra de Dios? Yo quiero que levanten su mano los que aman la obra de Dios. Díganle al Señor, yo quiero ser útil para tu obra. En la oración tiene que pedirle eso. En oración usted tiene que pedirle, Señor, utilízame para tu obra. Yo quiero ser útil para tu obra.
A veces pedimos y pedimos cosas, por eso que el Señor piden y piden más. Yo creo que estos hombres anhelaban servir al Señor. Esos hombres fueron muchos gentiles convertidos por la palabra, por la predicación del Evangelio de los apóstoles. Por esos hombres que iban, y esos hombres se formaron y fueron hombres de fe. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos con el verso 8. Vamos ahí. Este es corto. El cual ha enviado a vosotros para estos mismos, para que conozcan que a vosotros se refiere y conforte. Tíquico fue enviado. Tíquico es un mensajero de Pablo para enviar las buenas nuevas a esas personas. Aquí cuando vemos Efesios 6:21, y por eso que la Biblia nos dice que él fue allá. Mira lo que dice aquí. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo, os lo ha de saber Tíquico, hermano, amado, fiel y ministro en el Señor. Amén. Él fue a Efesios a llevar esa carta. Y le digo, todo lo que está aquí lo hará saber el Tíquico. ¿Ok? Él fue enviado con esa responsabilidad de llevar allá, cuando Pablo pudo haber estado preso en Roma, en una casa. Él fue y envió a quién, a Tíquico. ¿Ok? ¿A qué? A llevar esa buena nueva. Por eso que cuando tú quieres servir a Dios, mi hermano, cuando tú quieres ser útil para la obra de Dios, el Señor te va a dar responsabilidades. Por eso que hay personas que tienen 1, 2, 3 responsabilidades. Yo no tengo ninguna. Pero tú tienes que examinarte si tú estás siendo útil en la obra de Dios. Si tú quieres en verdad ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú quieres ser como esos hombres, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, a veces queremos que es todo fácil. A veces queremos que venga un profeta y te diga así, Brian, tú vas a ser ministro de Dios, pero así ya, el ministro es, pero no le estás haciendo nada. No estás caminando, no estás haciendo parte, no te estás apartando para la obra de Dios. ¿Cómo vas a ser ministro de Dios así? Entonces qué bueno que lo diga profecía, ¿sí o no, Sadie? Que lo diga, tú vas a ser una mujer virtuosa. Pero esa mujer virtuosa tiene que pagar un precio para llevar a la virtuosa. Porque esos hombres pagaron precio de obediencia a Dios, de obediencia al ministerio. Y sí, tuvieron su recompensa. Pero yo creo que la mayor recompensa que ellos tenían es cuando ellos inyectaron y tuvieron la visión de Pablo, de que una persona se convirtiera mediante la predicación del Evangelio. Porque ahí no me dice que ellos recibían oro, plata, carro, casa, ¿sí o no? Con decoraciones, llamados. Lo que ellos se jactaban era por ser parte del cuerpo de Cristo. Yo me imagino que cuando Tíquico Pablo le llamaba amado hermano, wow, era como para él, bueno, ¿sí o no? Un hombre usado por Dios, referirse así, era algo fuerte. Amén. Entonces, Tíquico también fue a Éfeso a encargarse de la obra. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:19. 4:9 al 13. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahí está Pablo en una cárcel, con frío. ¿Sí o no? Sabemos que Timoteo estaba en Éfeso. ¿Por qué? Cuando le escribe a Timoteo, para que él acomodara eso. Él estaba como pastor en Éfeso, Timoteo. ¿Y quién iba a suplantar a Timoteo para que viniera ahí?
Wow. Era un hombre que estaba preparado para muchas cosas. Allí Tíquico tenía que encargarse de la obra, mientras que Timoteo venía a donde estaba Pablo. Entonces Tíquico, wow, por eso que vemos estos personajes que no salen, pero de gran importancia para la obra del Señor. Tíquico llevaba las cartas, Tíquico venía, pero si había algo allá, tenía que suplantar al pastorado de Timoteo. Iba Tíquico allá a encargarse de eso, mientras que Timoteo iba donde Pablo. Porque Tíquico estaba, dígale al que está al lado, dispuesto a servir. Estaba dispuesto. Ahora pregúntale, ¿tú estás dispuesto a servir? El Señor nos dice, el Señor no nos obliga, el Señor lo dice así, mira, ¿tú estás dispuesto a servir? Y el Señor nos dice, ¿estás dispuesto a servir? No los obliga. Igual cuando tú vas a un trabajo, tú le dices a tu empleado, ¿estás dispuesto a trabajar aquí en esta obra? ¿Sí o no? Él dirá, para ver, no, yo no voy. No, si yo me quedo. Así lo dice el Señor a nosotros. Y a mí me lo dice. Cuando yo empecé esto, me dijo, ¿tú estás dispuesto a pasar cosas? ¿Tú estás dispuesto a caminar? A negarte de muchas cosas que te gustan, a negarte de muchas cosas porque siempre van a haber problemitas, porque alguien le decía, ay, esto, una se enferma, otra no, otra salta, otra llega. Entonces el Señor nos dice, oye, ¿estás dispuesto a servir, Brian? No como tú quieras, ojo, porque cuando tú vas a un trabajo hay unas pautas, ¿sí o no, hermano Freddy? Y por eso es que nosotros, el cristianismo, el Señor nos da ese libre albedrío. ¿Estás tú dispuesto a seguir? Por eso es que le dijo a los discípulos, ¿ustedes me quieren seguir? Bueno, entonces niéguese y lleven su cruz. Le dijo a los discípulos, ¿no? Ustedes quieren venir conmigo, ¿eh? Hay uno le dijo, yo no tengo dónde recostar. Pero Él siempre va a haber algo. El que está con el Señor siempre va a haber una salida y siempre va a haber una victoria. A pesar que estemos pasando. En el mismo libro de Tito 3:12 nos dice, cuando envíe a ti Artema o a Tíquico, apresúrate a venir a Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿A quién le está diciendo? A Tito. ¿Y dónde estaba Tito? ¿Dónde estaba Tito pastoreando? ¿Quién ha leído el libro de Tito? Él estaba pastoreando también en un lugar. Amén. Y él iba para allá, en Creta, ¿verdad? En Creta estaba él. ¿Y qué pasa? Era una ciudad fuerte donde estaba Tito. El que ha leído la carta de Tito sabe. Y él también también tuvo que ir a donde Tito, se dice la escritura, a también suplantarlo. Tito, ve allá que yo me quedo aquí. Era un hombre guerrero, ese Tíquico. Como dice, un hombre todoterreno, hermano Freddy. Un hombre que donde iban, él asumía lo que el Señor le daba. No importaba, ay, yo no sé pastorear, ay, yo no. Él creía en la confianza que Pablo le daba, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él lo que tenía era un deseo de servir, lo que le pusiera. Por eso que nosotros, mi hermano, en el servicio de Dios hay muchas cosas que hacer. A veces nosotros, cuando yo veo gente que está sirviendo, me gozo de muchos de ustedes que sirven al Señor, que están aprendiendo a servir al Señor, que están arreglando, que están haciendo. Bueno, digo, vamos bien, pero el Señor quiere aún más. Cuando me gozo a ver a Jorge, a Freddy, que están aquí pendientes, están limpiando, y van bien, sigan adelante. Sigan así, que más el Señor le va a poner más cosas por hacer. Así empezamos, pero cuando nosotros empezamos a tener la actitud de ser útil en la obra de Dios, el Señor empieza a depositar las cosas en nosotros, ¿verdad? Porque todos empezamos, pero cuando empezamos a poner los pretextos a Dios, wow, el Señor no puede actuar así. Así el Señor te va a esperar, pero el Señor no puede actuar con personas que no quieran servir a Dios. El Señor lo que quiere es que nosotros nos formemos como ser
eso es lo que lo va a identificar como un cristiano. Porque sentarse en la silla, eso suena hasta feo. Y lo tengo que decir, cualquiera se viene a sentar. ¿Cuánta gente no viene una semana, no viene otra? Viene una semana, se va de vacaciones. Entonces cuando viene el problema, wow, están llorando, pero cuando están bien se vuelven a ir. ¿Y qué han hecho? ¿Ha sido útil a la obra de Dios? Unos pastores dicen, lo que han dado es trabajo. Dile que está al lado, lo que han dado es trabajo. Usted no ha dado tanto trabajo, ¿eh? Gloria al Señor. Michelle, no ha dado tanto trabajo, Michelle. No le doy el micrófono a Michelle porque Michelle, bueno, tiene una palabra fuerte. Ok, no es que es así. Y el Señor nos perdone, el Señor nos da nuevas oportunidades, mi hermano. Pero por eso es que este mensaje es para los que Dios le plació que era para ustedes. Porque cuando yo me levanto me sale Tíquico. Cuando yo me voy a decir Tíquico, yo, wow, Tíquico. Y yo digo, wow, cuando empiezo a ver la vida de Tíquico, empiezo a ver, wow, digo, wow, tremendo. Son personajes que no están así como mucho a la luz, pero cuando tú ves la obra de este hombre que pasa por debajo, pastoreaba allá, después de eso lo mandaban a carreta, se iba a llevar la carta a los colosenses, estaba con Pablo cuando estaba preso también, tuvo un tiempo que también lo agarraron, y yo digo, wow, un hombre de Dios que amaba a la gente, que amaba la obra del Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Y muchos dirán, bueno, pastor, pero las mujeres, también hablan de las mujeres, sí. Vamos a leer Mateo 8:14. ¿Quién se acuerda de esa historia? Que la leímos no hace mucho en los estudios bíblicos. La suegra de Pedro. ¿Quién se acuerda de esa historia de la suegra de Pedro? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre se dejó. Y ella se levantó y les... Amén. Y me cuenta la Biblia que esa noche trajeron enfermos, trajeron endemoniados. Y ella empezó a servirle a todos. La Biblia nos narra mujeres servidoras. Mujeres útil, dígale, útil para la obra de Dios. Mujeres útil. ¿Ok? Lucas 8, 1-3. Mira esta parte. 8, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Mira, uno de los ministerios de Jesús que se mantenía eran con los bienes y las ofrendas de muchas de esas mujeres. Porque Jesús no multiplicaba la comida a cada momento, ¿sí o no? Él tenía el poder, pero él dejaba que y esas mujeres le servían, predicando y también con todo. Entonces, cuando ahí me habla la Biblia que hay de nosotros hay un complemento, todo es completo. Ni uno vale más que el otro, sin manipulación, sin cosas. Y esas mujeres mantenían la obra del Señor, Mike. Esas mujeres eran las que daban esas ofrendas para que el Señor comieran los discípulos y tuvieran hasta para, ¿verdad? Y son mujeres que también llevaron el evangelio, que también predicaban, como aquella mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Ella qué pasó con la samaritana? Ella recibió. ¿Y qué más hizo? Empezó a servir, empezó a ser útil para la gloria de Dios. Y a través de esa mujer vino un poco de gente para acá. Y también empezaron, y Cristo después lo llevaron allá a Samaria 2 días. Pero ¿quién fue quien activó esa chispa a la mujer? La samaritana. ¿Sí o no? Se devolvió, no importa que me agarren y no me crean, pero yo voy a hablar la palabra de Dios. Ella era mal vista, pero ella fue y habló la palabra de Dios. A lo mejor muchos le dijeron, tú estás loca, pero muchos se convirtieron y fueron allá.
y se fueron a conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, fueron transformados. Amén. Entonces, estas mujeres, también habla la Biblia, en Romanos 16, hablan de varias mujeres. Vamos a ir rapidito. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. El 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El 12, saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persidia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mira, hay una serie de listas de mujeres que trabajaron y tenían esa visión que tenía Pablo. Vemos que Priscila y Aquila estuvieron también en varios sitios, pastoreando, ¿sí o no? Ellos también estuvieron en Éfeso, creo. Pero eran mujeres útiles, hombres útiles para la obra de Dios, mi hermano. Y estos personajes de hoy, que a veces no vemos porque no resaltan, como el apóstol Pablo, como Pedro, como los que escribieron los evangelios, fueron personajes que fueron necesarios y útiles para la obra del Señor, para que hoy el evangelio también estuviera en nosotros. Porque esos hombres fueron obedientes con el servicio de Dios, se enamoraron del servicio de Dios y fueron usados, y la mayoría fueron perseguidos. Cuando usted ve la historia de cada uno de ellos, fueron perseguidos. Amén. Y termina diciendo Pablo: conforta vuestros corazones. Que Tíquico iba también a confortar. La palabra confortar es consolar. ¿Ok? Consolar a alguien. Vamos a leer 2 Corintios 1, 3, 4. Para primero. Ok. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas sus tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira, uno de los trabajos de nosotros a veces es llevar esa esperanza, ese consuelo a muchas almas y a muchas personas que necesitan. Yo no sé si a ustedes le han pasado. No sé si en un momento usted ha tenido que llegar a un lugar, a una pareja, a un matrimonio, a una persona que está pasando un proceso y tú vas con la palabra de Dios a darle fuerza, a darle ánimo, a darle esperanza, a darle otra vez vida. Y eso es el trabajo de nosotros como hermanos en el Señor. Y ahí el Señor te va a acompañar. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que va a llegar a ti. Pero por eso debemos ser útiles a la obra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es el plan que queremos, Ruth. Lo demás es añadidura. Lo demás, los dones, los talentos, lo que el Señor, los títulos, que la iglesia esté así, que esté asado, que haya 50, que haya 100. Que hacemos que haya 100, pero no hay un Tito, no hay un Tíquico, no hay una Priscila. ¿Qué pasa? Se carga solo los líderes. El pastor no lo puede hacer todo. El pastor no puede ir 5 o 6 lugares a la vez, mejor ni 100. Pablo estaba haciendo una cosa y yo hacía otra. Pablo estaba en un lugar y yo estaba en otro también llevando el evangelio. Pablo lo apresaron, el evangelio no se detenía porque ellos estaban siguiendo caminando. Amén. Así Pablo estuviera preso, la palabra iba a través de ellos. Así Pablo estuviera preso, había alguien que iba ya a darle consejo a esa iglesia. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso nosotros tenemos que decir, ¿queremos servir al Señor? ¿O queremos ser religiosos? ¿Queremos ser religiosos? Es muy fácil. ¿Cielo? Se compramos un trajecito así como el hermano Brian, o le ponemos un uniforme al hermano y bueno, que vengan todos los domingos bien vestidos y uniformados. Está mal, no, está bien, no es que no te lo pongas. Pero lo que nos hace cristianos es lo que nosotros portamos, es lo que nosotros llevamos por dentro. Es el amor por las almas, es el amor por la obra de Dios, es el caminar y ser aprobado por el Señor, no por el pastor, mi hermano.
El pastor lo que va a ser guiado por el Espíritu Santo a ver una persona que necesita exhortación, a ver una persona que no está caminando con Dios, porque el pastor tiene una responsabilidad de formar bien a las personas. Eso lo estábamos hablando. Yo no le puedo decir algo a Brian que está mal, que está bien, no está bien, Brian, para que no se moleste. Hay una palabra que dice, nosotros tenemos que hablar conforme a Dios, no para los hombres. Así le dijo a Timoteo. Porque tenemos responsabilidad. Cuando Tíquico iba a hablar allá, iba a hablar lo que le enviaba el Señor, lo que le enviaba Pablo, lo que le enviaba el Espíritu Santo. Él no iba a hablar lo que quería, ¿sí o no? Él iba a inventar algo porque se me van a poner bravo. Cuando Timoteo se tuvo que enfrentar a todas esas corrientes allá en Éfeso, mujeres que gritaban, que parecían que eran dueñas, hombres que tenían filosofía de todo tipo. Timoteo era un joven. Dijo, Timoteo, acuérdate del don. Tú no tienes espíritu de cobardía, Timoteo. El Señor lo ha dado por poder y dominio propio. No te sientas menos por tu juventud. Tú tienes la palabra de Dios morando en tu corazón. Y eso es con nosotros. Eso es con cada uno de ustedes. Porque la obra es del Señor. La obra no es mía. Yo soy parte de la obra de Dios. Yo soy consiervo de los que aman al Señor. Yo soy consiervo de los que también están trabajando en la obra. Si hay una responsabilidad así, como la tuvo Tíquico, como la tuvo Pablo, como la tuvo otras personas, había una responsabilidad. Pero él no decía que era mayor a los demás. Él le iba a llevar el Evangelio del Señor. Sabemos que somos un cuerpo en Cristo. Es decir, al ser un cuerpo de Cristo, todos somos responsables en el cuerpo del Señor. Todos. Cuando tú empiezas una obra, cuando tú empiezas a servir una obra, tú también eres parte y eres responsable del Señor. Y todos debemos esforzarnos, mi hermano. Por eso que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, para cumplir la función que vamos a desempeñar en el cuerpo del Señor. Todos debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos, no es una iglesia solamente, no es caminando con Jesús, nosotros representamos al Dios viviente, a la iglesia del Señor. Cuando ellos iban representando más que a Pablo, iban representando a la iglesia de Cristo. Una vez Pablo dice, unos son de Pablo, no, uno de Apolo, no, nosotros somos de Cristo. Porque querías esa división. Y cuando nosotros queremos ser útiles para la obra de Dios y anhelamos ser útiles para la obra de Dios, yo sé que el Señor le va a dar responsabilidad y lo va a usar. Y por eso es que venimos aquí a formar. Porque en la obra de Dios hay muchas cosas que hacer. Como yo les decía, hay muchas personas que debemos estar pendientes. Hay personas que debemos cuidarlas, como alguna vez a nosotros nos estado pendientes, también debemos dar. Y cuando nosotros empezamos en esa unidad, en oración, en ayuno, caminando con el Señor, ustedes van a ver los resultados. Y los resultados de ustedes mismos. Cuando ustedes amen al Señor y quieran agradar primeramente al Señor que a los hombres, los resultados van a venir. Las coberturas van a venir. En todo, en su vida, en su matrimonio, en su relación. Porque acuérdense que nosotros estamos luchando con seres invisibles que no los vemos. Estamos luchando con un mundo que los distrae. Pero cuando tú estás en la roca hay discernimiento y hay sabiduría. Y vamos a ganar, porque el Señor es el que va a tomar el control. Cuando tú le dejes que tu vida tome el control al Señor, el Señor no te va a dejar. Y eso lo vemos nosotros. Mira, esta semana yo tuve un proceso, ¿no? Y nosotros siempre no hemos parado la obra, no hemos parado las cosas del Señor. Y a veces mi mamá tenía que hacerse unas cosas, ¿no? Y eso tenía dinero, valía dinero, no lo tenía. Pero bueno, estamos ahí confiando en el Señor. Pero bueno, a través de una cosa,
fue allá, fue a un sitio donde trabajaba mi papá y bueno, y ahí le vino una ayuda. No fue todo, ya fue menos lo que tuvimos que buscar. Y bueno, ya se hizo la cosa, gloria al Señor. Pero para que tú veas que cuando el Señor, y tú hay una confianza, que tú sí tienes ese problema, sí tienes esa preocupación, pero por eso no dejas de servir a Dios. Pero por eso no dejas de hacer las cosas de Dios. Por eso no te vas a desviar. Tú sigues haciendo las cosas de Dios y sí te vas a esforzar, porque vas a tener que buscar. Pero el Señor va a respaldar también. El Señor va a dar gracia a las cosas. Sí nos preocupamos, claro. Pero el Señor a veces deja que pase eso para que tú empieces a confiar en el Señor, mi hermano. Para que tú empieces a darle las cargas a Él. Porque Él va a mover al que tenga que mover. No te va a dar riqueza. Si tú quieres una riqueza inmediata, estás en el sitio equivocado. Yo tengo que entender, porque hay gente que dice que van a venir al Señor y se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Qué fácil. Y le meten eso en la cabeza. Esfuérzate. Puede ser que el Señor te bendiga. Pero si tú no estás bien, si tú no eres una buena administradora, si tú todavía tienes ese deleite por las cosas, el Señor no te va a dar eso. Porque si tú eres muy distraída con eso, el Señor no te va. El Señor te va a dar lo que es necesario para ti. El Señor te va a cubrir lo que es necesario para tu vida. ¿Ok? A los que estén preparados, sí, el Señor le va a dar. A los que ya estén preparados para recibir, el Señor se lo va a dar. Pero si tú no estás preparado ni para la obra de Dios, ¿cómo el Señor te va a bendecir? Con unas cosas, no. Te apartas completo de la obra. O ese dinero, en vez de ayudarte, te va a ocasionar problemas. ¿Entendemos? Y yo sé que el Señor nos suple lo que necesitamos. Él sabe lo que anhelamos en nuestros corazones. Y lo que es bien y lo que es mal para nosotros. Y eso yo lo aprendí en el Señor. A veces yo, mi carne, que desea muchas cosas. Y no está mal algunas. Pero algunas el Señor no. Y también debemos. Porque también hay otros que dicen, no, Señor, dame todo. Pero tú estás siendo misionero como Tíquico. Tú estás caminando y estás llevando el Evangelio a todas las partes. Estás día y noche con el Evangelio. Entonces, ¿cómo el Señor te va a dar todo? No te va a dar todo. Trabaja. Es fuerte. Igual que a mí. No, yo ahorita no trabajo. Porque yo confío en que el Señor va a tocar el corazón a un rico y me va a dar para el tiempo todo el mes. Hay gente que son así, mi hermano. No, que hay que querer, sí. Pero si el Señor todavía no te ha puesto eso, sigue. Si te da fuerza, sigue esforzándote tú. Que si viene, gloria a Dios. Pero yo no puedo hacer algo que el Señor no me ha mandado. ¿Ok? Ahora, si el Señor ve que yo estoy día y noche en la obra, en el Evangelio, que yo soy como esos misioneros que se van con una mochilita y confiando en el Señor, hermano, que diga, Sobeidi, ve cuántos años, ay. Así le dijo mucho de estos personajes, mi hermano. No que lo estoy mandando, ¿no? No que mañana Mike sigue se fue Mike, ay Dios. Pero por eso nosotros, mira, yo meditando en el Señor, todas estas cosas, el Señor, cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, Él va a suplir nuestras necesidades, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser buenos administradores de las cosas de Dios. Tenemos que enfocarnos en unas cosas. En nuestras vidas tenemos que ser buenos administradores, con lo que el Señor nos da en nuestro sustento diario, nuestro trabajo. El Señor nos enseña hasta las cosas que debemos gastar y en las que no debemos gastar. Wow, es tremendo. Yo he aprendido mucho, me ha dado a veces con varas, pregúntale a mi esposa. Y más cuando tenemos esta responsabilidad que tenemos ahorita, nos damos con varas a ser administradores, a ayudar a otros. De repente a otro tú le dices algo y tú dices, wow, no les gusta, pero ese es nuestro trabajo. Y yo sé que Él suple nuestras necesidades. Cuando yo vi que salió lo de mi mamá, que yo pude, conseguir sin ayuda de uno, de otro, sin inventar cosas, sin inventar cosas para hacer, porque a veces la desesperación nos lleva a dar lástima, inventar cosas. No es que no lo hagamos, no pidamos ayuda, no es malo. Pero cuando nosotros confiamos en el Dios, mi hermano, el Señor va a suplir. Y del norte, del sur, de donde venga la ayuda, va a venir. Y yo sé que el Señor va a seguir trabajando y no va a hacer eso completo.
Y bueno, y no sé si Dios quiere, bueno, este año, el otro, mi pensado es que venga a visitarnos. Mi pensado es que pueda venir aquí, tener un tiempo con ella, visitarnos por lo menos un mes, 2 meses. Ese es mi proyecto, pero primero era eso, que ella pase este proceso de salud también, que pueda salir de eso. Y yo sé que a ella confía en el Señor, a nosotros confía en el Señor, a estar trabajando en la obra, bueno, lo demás se carga el Señor. Lo que le pido es paciencia, porque tampoco a veces somos impacientes. Pero hay otras personas que uno va a trabajar en el Señor. Y el Señor nos habla que nosotros seamos útiles en la obra de Dios. Porque Él nos llamó. Él, cuando nadie confiaba en nosotros. Y en otra oportunidad les podemos hablar de Onésimo, en otra oportunidad les podemos hablar de esos hombres que levantó cuando eran personas que no lo querían la sociedad, personas que habían cometido delitos y cosas. El Señor lo levantó para la obra. El Señor lo levantó para que hoy estuvieran adelante. Y yo sé que muchos de nosotros el Señor le ha dado oportunidades. Hasta nosotros, amiga, mi esposa como pareja, nos ha dado oportunidades de estar aquí y de seguir adelante. Porque en un momento hemos pensado en no seguir, en acabar la relación. Pero por eso que yo le doy gracias a Dios que la palabra pudo llegar a mi vida. Y que a pesar de que muchas personas no creían que podíamos cambiar y no creían que mi esposa y yo pudiéramos durar tiempo, hoy estamos aquí. Y tratamos de a veces confortar el corazón de otro. Y tratamos de darle ánimo a otro. Y estamos trabajando por darle ánimo a otras personas que también han tenido o tienen el mismo problema que nosotros pasamos. Y que yo sé que si esas personas lo reciben, también van a ser multiplicadoras de eso.